En este vídeo vamos a estudiar las posiciones relativas de dos rectas. Existen tres criterios para comprobar si dos rectas son paralelas, son secantes o la posición en la que están. Vamos a ver en este vídeo el primero de esos métodos. Vamos a empezar. Si tengo dos rectas en el plano, puede ocurrir una de las siguientes situaciones. Lo primero es que las rectas sean paralelas o que sean coincidentes. Si son paralelas, pues estarán en esta disposición, y si son coincidentes, pues estarán una encima de la otra. Así que imaginaros las dos rectas en la misma posición. Podríamos decir incluso que son la misma recta. O bien, podríamos tener la situación en que las rectas sean secantes, es decir, que se corten. Como veis, aquí estas dos rectas tienen un punto en común, que sería este, y se cortan, o son secantes. En el caso de ser secantes, pues debemos calcular el punto de corte en el que se cortan ambas rectas. ¿Cómo lo hacemos? Resolviendo el sistema de ecuaciones que forman las dos ecuaciones generales. Pasamos las dos rectas a ecuaciones generales y calculamos el punto de corte resolviendo el sistema. En el punto en el que se cortan, resolviendo el sistema. La particularidad que podemos tener es que cuando sean paralelas podemos tener la circunstancia de que sean coincidentes, o cuando sean secantes podemos tener la circunstancia de que sean perpendiculares. Entonces vamos a diferenciar cada uno de esos casos. Primer criterio, el criterio de los vectores directores. Bien, imaginaos que tenemos la recta R que tiene vector director V sub R. Lo vamos a denotar así para no confundirnos. En vez de usar la letra U y la letra V, pues ponemos V y como subíndice la recta a la que se refiere el vector. Y así es más fácil que no nos equivoquemos. Y por otro lado tenemos la recta S que tiene como vector director V sub S. Entonces, si los dos vectores son proporcionales, las rectas son paralelas. Y si además un punto de una recta pertenece a la otra, o sea, cojo el punto de una recta, un punto de una de las rectas y compruebo a ver si pertenece a la otra, si pertenece, entonces ambas rectas son coincidentes. Si no, solamente son paralelas. Luego, por otro lado, si los dos vectores directores no son proporcionales, las rectas se cortan en un punto, que calculamos resolviendo el sistema que forma sus ecuaciones implícitas, como ya he dicho anteriormente. Pasamos las rectas a ecuaciones implícitas y resolvemos. Y luego, como añadido, si en el caso de que sean secantes, que los vectores no sean proporcionales, podemos tener la particularidad de que el producto de los dos vectores directores sea cero. Si recordamos el producto escalar, cuando dos vectores al multiplicarlos escalarmente daba cero, era porque ambos vectores eran perpendiculares. Entonces, si los vectores son perpendiculares, las rectas también lo son. Entonces van a ser secantes y perpendiculares. Vuelvo a decir que el que sean perpendiculares es un subcaso, una posibilidad que cabe dentro del caso en el que las dos rectas sean secantes, es decir, que los dos vectores no sean proporcionales. Esta sería la situación. Simplemente lo que tenemos que hacer es, cuando nos dan las rectas, sacar los dos vectores y compararlos, ver si son proporcionales o no son proporcionales. En el caso de que sean proporcionales, tengo que comprobar si las rectas son la misma, es decir, son coincidentes, y en el caso de que no sean proporcionales, pues puede ser que me pidan que vea si son perpendiculares, o puedo yo calcularlo si es que lo necesita. Finalmente, en el caso de ser secantes, el punto de corte de las dos rectas hay que calcularlo. Vamos a ver algún ejemplo. Bien, vamos a estudiar la posición relativa de las rectas R, x-1 partido por 3, igual a y más 2 partido por 2. Esta estaría en ecuación continua. Y la recta S, 4x más 6y menos 3 igual a 0, que está dada en ecuación implícita o general. Bien, vamos a sacar los vectores directores de ambas. En primer lugar, para la recta R se ve muy fácil. Son los denominadores, como ya sabemos, 3 y 2. El vector es VR, 3, 2. Para la recta S, pues primero vamos a calcular el vector normal. El vector normal sería 4, 6, como ya sabemos. Y ahora, a partir del vector normal, intercambiando las dos coordenadas y cambiando el signo a una de ellas, tendría el vector director. Porque recordemos, el vector director y el vector normal son perpendiculares. Entonces, a partir del vector normal, puedo sacar un vector director simplemente haciendo el procedimiento para encontrar el vector perpendicular, perdón. Bien, ya que tengo los dos vectores directores, vamos a compararlos. Entonces lo que hacemos es dividir la primera coordenada entre la primera, sería menos 6 entre 3, y la segunda que da menos 2, y la segunda entre la segunda que da 2. Por tanto, las dos cantidades son diferentes, quiere decir que los vectores no son proporcionales y las rectas se van a cortar.
como las rectas se cortan, vamos a resolver el sistema. Como veis, no he pasado esta recta a ecuación implícita, no obstante, la tendré que pasar, porque esto es un sistema en el que está sin arreglar, tenemos que arreglar la primera ecuación y resolver. Entonces, arreglando la primera ecuación, resolvemos, pues obtenemos el punto 19 octavos menos 13 doceavos, que sería el punto en el que se cortan las dos rectas. Finalmente, si multiplicamos los dos vectores directores, pues como podéis ver, da menos 10, que al ser distinto de 0, pues no hay perpendicularidad, es decir, ni los vectores ni las rectas van a ser perpendiculares. Vamos a hacer otro ejercicio al respecto de esto. Bien, fijaos, en este ejercicio nos dan las rectas en ecuaciones paramétricas, 3x más 2t, 2 menos 1 más 3t, y luego la recta s, x menos 2 partido por 4, igual a y más 1 partido por 6. Bien, el apartado A nos dice que calculemos la posición relativa de las rectas R y S. El apartado B, que calculemos una recta paralela a R que pase por el punto 1, 1. Y el apartado C, una recta que sea perpendicular a S y que pase por el punto B3 menos 5. Vamos a utilizar las herramientas necesarias y que ya conocemos de la teoría para calcular cada uno de esos tres apartados. Bien, empezamos con el apartado A. Calcular la posición relativa de las rectas, simplemente lo primero que tengo que hacer es sacar los vectores directores. El vector V sub R se ve fácilmente que es el 2, 3. Y el vector V sub S, pues también se ve fácilmente que es 4, 6. Son los denominadores en este caso. Ahora dividimos coordenadas, diríamos primera coordenada entre primera coordenada, esto da 2, y segunda coordenada entre segunda coordenada también da 2. Por tanto, los vectores son paralelos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que las rectas son paralelas o bien serán coincidentes. Vamos a ver si son coincidentes o no. ¿Cómo lo vamos a averiguar si son coincidentes o no? Pues fijaos, si las rectas son coincidentes, digamos que los puntos de una pertenecen a la otra. Entonces, con que yo compruebe que, por ejemplo, este punto satisface esta ecuación, será suficiente. O bien que el punto que saco de aquí satisfaga esta ecuación. Y para que satisfaga esta ecuación, el valor de t que obtenga debe ser el mismo. Entonces, vamos a hacerlo cogiendo este punto y comprobando en esta recta, que realmente da lo mismo en los dos lados. Entonces, tomamos el punto P, 3 menos 1, perteneciente a la recta R, y sustituimos. Entonces sería, la x vale 3, pues sería 3 menos 2 partido por 4, tiene que darme lo mismo que menos 1 más 1 partido por 6. De aquí lo que obtengo es 3 menos 2 sería 1/4 y en otro lado obtengo 0/6. Esto es diferente. Voy a hacerlo en rojo para que se vea que está añadido a posteriori. Entonces, como es diferente, quiere decir que este punto no pertenece a la recta S. Pues vamos a escribirlo. Implica que P no pertenece a la recta S. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay coincidencia, no son coincidentes. R y S no son coincidentes. Vamos con el apartado B, porque el apartado A ya estaría terminado. Apartado B. Calcula una recta paralela a R que pase por A1, 1. Bien, lo vamos a escribir aquí para que quede dicho, pero si dos rectas son paralelas, sus vectores son proporcionales, pero también pueden ser el mismo. Entonces, como son paralelas, como la nueva recta es paralela, su vector director puede ser V sub R, que el V sub R sabemos que es 2, 3. Bien, pues si ya conocemos el vector que va a ser este, y es algo que tiene sentido, si las dos rectas son paralelas, el vector puede ser el mismo, ¿verdad? Podría ser el mismo. Entonces, tomando el mismo vector que el de la recta R, pues voy a garantizar que la ecuación de la recta que yo forme con ese vector y este punto va a garantizar una recta paralela. Entonces, ¿qué ecuación escribo? Como no me dice ninguna, pues puedo escribir la que a mí me dé la gana. Vamos a escribir bien en paramétricas, pues vamos a escribir las paramétricas. La llamamos R'.
tomando A1, 1, obtenemos, aquí si no nos piden ninguna recta, pues podemos escribir la que queramos. X será 1 más 2t, y será 1 más 3t. Y ya tengo la ecuación paralela a la recta S. A la recta R, perdón. Vamos con el apartado C. El apartado C me dice que tengo que calcular una recta perpendicular a la recta S que pase por el punto B3 menos 5. Para que sea perpendicular, los dos vectores directores tienen que ser perpendiculares. Entonces, el vector de la nueva recta debe ser perpendicular al vector VS. El vector de la nueva recta debe ser perpendicular a VS, que VS sería 4, 6. ¿Tengo alguna manera de construir vectores perpendiculares? ¿Tengo alguna manera? Pues sí, tengo una. Entonces, tomamos, pues, U, lo voy a llamar, menos 6, 4. Sabéis que le puedo cambiar el signo a la coordenada que yo quiera. Pues ya tengo un vector perpendicular. Y si tengo el vector perpendicular y el punto que es 3 menos 5, pues ya puedo construir la recta. Y por ejemplo vamos a dar la misma, que era la ecuación continua. Entonces la recta será x menos 3 partido de menos 6 igual y más 5 partido de 4. Y con esto ya tengo una recta que es perpendicular a la recta S.